Bien, el día de hoy nos encontramos con el profesor José Rojas. Él es paciente sobreviviente de la COVID-19, el primer paciente que sobrevivió aquí en Panamá precisamente. Y también nos encontramos con Gilberto Skilsen. Él es tecnólogo de Indicasat y también nos va a hablar un poco sobre esa tecnología, pues y cómo ha avanzado también en cuanto a los medicamentos para poder mejorar un poco la condición de aquellos pacientes que padecen de la COVID-19. Bienvenidos a ambos a Panamá América. Primero voy a empezar con el biólogo, el paciente, el señor Rojas. Señor Rojas, para que nos cuente un poco esos días vividos. Me cuentan también un poco, ya me adelantaron, de que usted incluso entró prácticamente con el profesor del Beckman, que también fue uno de los primeros pacientes diagnosticados con COVID aquí en Panamá. Pero quería conversar un poco con usted para que nos hablara sobre esos días y bueno, la ventaja en su caso, obviamente, de que usted haya podido salir ileso, más que todo en medio de esta situación y de esta pandemia desconocida para todos. Bienvenidos, profesor Rojas, para que nos hable un poco sobre esto. Sí, muy buenas tardes. Yo ingresé al complejo hospitalario metropolitano, la especializada, el día 3 de marzo, un día después de iniciar las clases. Y sí, cuando me estaban llenando los papeles en la tarde, porque ya me habían hecho muchos exámenes, me habían diagnosticado una neumonía. Y yo sí vi a mi compañero de trabajo, el director del colegio, el profesor Morato González, que iba ingresando cuando me estaban llenando los papeles, también con neumonía iba. Y en ese momento era una neumonía típica, no sabían a qué se debía la neumonía que nos estaba afectando. Eh, el día 4 me estaban intubando y el día 9, 10 me estaban diagnosticando COVID-19 y el 10 creo estaba ingresando a la unidad de cuidados intensivos. Ya habían diagnosticado a qué se debía la neumonía, parece el coronavirus, COVID-19. Y el día 16 ya me estaban desentubando porque ya mis pulmones estaban respondiendo, ya podía respirar sin los aparatos, sin el ventilador mecánico. Y me pusieron a comer, ya comía solo, ya el día 16. Fue el día en que se publicó así que el primer paciente que salía de una unidad de cuidados intensivos en Panamá ya comía solo, ya estaba sin ventilador y con poca ayuda para respirar. Pero los médicos fueron muy profesionales y diagnosticaron a tiempo el COVID y bueno, logré recuperarme, he logrado tener un restablecimiento sin muchas complicaciones, sin tantos efectos secundarios. Cuando pasa todo esto tengo que seguir chequeándome, buscando los valores, buscando los exámenes, a ver si todo está bien, si todo sigue bien en mi organismo. Y bueno, gracias a Dios he sobrevivido y gracias a Dios estoy aquí con mi familia, que era lo que me preocupaba cuando yo estaba ahí recuperándome, ya me habían quitado y estaba en cama. Yo siempre pensaba cómo estaría tomando mi familia todo esto, hijos, mamá, todo. Entonces eso era lo que me preocupaba. Profesor Rojas, ¿cuántos días exactamente usted estuvo hospitalizado? Y háblenos un poco de esa parte humana, usted en medio de todo, pues en medio de estos análisis, de estos medicamentos, de esta búsqueda científica por parte de los médicos, incluso panameños. ¿Usted nunca perdió esa fe de continuar con vida, de volver a ver incluso a su familia? Yo ingresé el 3 de marzo, fui
a la clínica, a la especializada, a urgencia, y ahí me diagnosticaron la neumonía y no me dejaron venir a casa, me hospitalizaron, me dijeron que no puede regresar a su casa con estos valores que usted tiene, aunque no sabían qué era lo que lo estaba causando. Y el 4 de marzo decidieron entubarme porque decían que lo que estaban haciendo conmigo no estaba dando resultado en mi recuperación, y entonces me entubaron con una coma inducida y el 16 ya me estaban quitando los medicamentos, me estaban desentubando. Y entonces yo no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, no tenía idea. Yo cuando me dijeron que me parecía que me intubaran, yo dije que no me parecía, a mí no me parecía que me intubaran, pero sí era lo que ellos consideraban para que yo me recuperara y saliera rápido del hospital. Bueno, que procedieran y así lo hicieron. Y luego en la sala de la unidad de cuidado intensivo me informan que yo estoy ahí por un coronavirus. Yo les digo, ¿qué coronavirus? Yo estoy aquí por hasta ese momento yo pensé que era una neumonía por Histoplasma capsulatum, por la cuestión de las palomas en los colegios. Y dice, me dice una enfermera, usted tuvo una complicación con un coronavirus. Yo no, nada, hasta discutí con ella porque yo desconocía. Y ella habló con el médico que estaba en ese momento encargado de la sala, y él le explicó que sí, yo tenía una neumonía por el coronavirus, pero también había tenido una complicación con una bacteria, y en ese momento ya habían controlado el virus y la bacteria y tenía un hongo. Entonces, eso era lo que me iba a demorar en las salas de recuperación. Pero la confianza en el personal médico, yo pienso, a estas alturas, yo pienso que ellos tomaron las decisiones correctas y oportunas y procedieron. O sea, ellos tomaban decisiones y actuaban de manera rápida y sin titubeos, por lo que yo vi, por lo que yo observé. Hacían las consultas, llamaban a los epidemiólogos, a los infectólogos para la consulta de los medicamentos y todo. Muy profesional toda la atención que yo recibí en la especializada, en la Caja de Seguro Social, y muy oportuna. Mucho trabajo de parte del personal médico en mi atención, en atenderme, en la salud. Bien, sin duda alguna, un testimonio muy valioso de parte suyo, señor Rojas, en cuanto a ser, pues, un sobreviviente más, afortunadamente, de la COVID-19, esta enfermedad que es nueva, no solamente para Panamá, sino a nivel mundial. Con nosotros también se encuentra Gilberto, ¿verdad? Gilberto Skilsen. ¿Lo dije bien? Correcto. Él es de Indicasat. Gilberto, estoy aprovechando esta oportunidad de conversar con ambos, precisamente porque quería tener por lo menos de parte suya, más que todo esa retroalimentación de lo que se ha podido vivir aquí en Panamá, tanto entre la Caja de Seguro Social con Indicasat, que es donde usted pertenece y donde trabaja, y para que nos hable un poco cómo se hizo esa fusión, cómo se hicieron esos análisis, porque tengo entendido que incluso la manera en que se trata la enfermedad en ese momento con el señor Rojas, que afortunadamente está con vida, fue muy diferente a otro de sus compañeros que lamentablemente sí perdió la vida en el mes de marzo por la COVID. Así es que para que nos explique un poquito cómo se da este mecanismo de medicamentos, lo que usted nos pueda explicar de este análisis al momento en que llegan estos primeros pacientes a la Caja de Seguro Social y son diagnosticados con la COVID-19. Bienvenido una vez más.
Muchas gracias, Sujei, por la invitación. Sí, como lo que acabas de comentar, bueno, fue un trabajo en colaboración que hicimos con médicos intensivistas y anestesiólogos de la Caja de Seguro Social. Cabe recalcar que, como lo comentó el profesor Rojas, en ese momento ninguno de los médicos tenían el conocimiento de que ya tenían pacientes con COVID-19 en ese momento. Recordemos que el Ministerio de Salud reportó el primer caso el 9 de marzo y el profesor Rojas entró al hospital el 21 de febrero, o el 21 de febrero empezó síntomas. Entonces, en ese momento todavía no había una notificación oficial de que tenían los casos y por lo tanto los médicos no trataron o trataron al paciente en base a sus síntomas, no en base a conocer si había un COVID porque en ese momento no había un reporte. Entonces sí es muy interesante porque normalmente el personal médico está muy ocupado en esta pandemia. Tú sabes que está absorbido al 100%, casi 24 horas, tratando de salvar vidas. Y fue interesante ya que nace prácticamente la iniciativa del mismo profesor Rojas, que es biólogo y también tiene su conocimiento científico, en poder entonces contactarnos en Indicasat, y de ahí nosotros entonces tomamos la iniciativa de hacer un grupo de trabajo con los médicos intensivistas de la Caja de Seguro Social, entre ellos el doctor Julio Sandoval, el doctor Augusto Hernández, el doctor Paul también, y decidimos entonces analizar los datos del profesor Rojas y nos dimos cuenta que había mucho potencial y mucha información importante a nivel médico y científico y que valía la pena entonces recabar toda esa información, hacer el análisis epidemiológico alrededor del caso para entonces someter esta información a un journal de investigación científica a nivel internacional. Y bueno, logramos publicarlo y para nosotros es muy agradable conocer que estos esfuerzos de los médicos panameños en conjunto con los investigadores de Indicasat puede servir no solamente para el país, sino también para otros países y servir como modelo. También nos ayuda a conocer un poco cómo ha sido la historia del COVID en Panamá, porque cuenta una parte que muchos no conocemos y es que se tenía casos desde antes de que lo supiéramos y cómo se logra que un paciente que estaba en cuidados intensivos, que pasó más de un mes en el hospital, logra recuperarse, a diferencia lamentablemente de muchos otros que no lograron recuperarse, ¿no? Entonces sí es muy interesante desde ese punto de vista la colaboración que hubo y la información que hay en estos momentos, no solamente en Panamá, sino en muchos otros países, y que muchas veces se pierde, ¿no? Porque no hay esa colaboración entre el grupo de científicos y médicos, y que bueno, es bueno saber que en este caso lo logramos hacer de una manera exitosa. Skilsen, coméntanos un poco, me imagino que en medio de toda esta investigación hubo quizás algo, un método diferenciador en el momento en que se trata la enfermedad con el señor Rojas, a diferencia quizás de otros pacientes. ¿Qué fue lo que marcó realmente esa diferencia? Si hubo algún tratamiento, algún medicamento que usted nos pueda indicar, que ustedes pues como especialistas se pudieron percatar, bueno, por aquí va la cosa, esto es lo que podemos aplicarle a este paciente para que pueda mejorar su condición de vida. Háblenos un poco sobre eso un poco. Sí, bueno, como te comentaba, no soy médico, pues soy investigador y también tengo una especialidad en el área de biotecnología y virología. Lo que hemos visto con los médicos, lo que hemos logrado conversar con ellos, es que en ese momento se estaba tratando de aliviar los síntomas y los signos del paciente, ¿no? Creo que una cosa, un medicamento en particular que se le administró al profesor Rojas fue un esteroide que se llama metilprednisolona, que al parecer no fue administrado en otros pacientes y que hoy día se conoce que sí impacta de una manera positiva en el tiempo de recuperación de los pacientes. No podemos decir ni asegurar en este momento que eso fue lo que le salvó la vida, porque para eso se necesita estudios mucho más grandes, dobles ciegos, randomizados, pero podemos acotar que, bueno, que ese medicamento sí fue diferente al que se usó en otros pacientes y que posteriormente a que se conoció que él tenía COVID, entonces sí se cambió el esteroide que estuvo tomando por 4 días
y se comenzó a usar el tratamiento que en ese momento recomendaba la OMS, porque recordemos que la OMS recomienda ciertos tratamientos y que al final también los va cambiando dependiendo de la evidencia, y en ese momento, para el mes de marzo, a él le aplicaron también hidroxicloroquina y le aplicaron otros antibióticos porque tenía una infección también bacteriana a la par del COVID. Entonces, eso fue lo que se hizo con el profesor Rojas. También cabe recalcar que el profesor Rojas es un paciente, o fue un paciente que no tenía hipertensión, no tenía diabetes, y tal vez eso también contribuyó mucho a que él lograra su recuperación, porque no tenía otras enfermedades que sabemos ya que aumentan la probabilidad de muerte en los pacientes, que tener este tipo de otras enfermedades de fondo. Bien, muchísimas gracias, Gilberto. Sabemos que no es médico, es tecnólogo de Indicasat, pero en medio también de estas investigaciones, no sé si tiene conocimiento si todavía también se están aplicando esteroides en algunos pacientes con COVID. Sí, tengo entendido que los médicos actualmente están utilizando esteroides y también están utilizando algunos antivirales, como por ejemplo el Remdesivir, ¿sí? Que el Remdesivir recientemente acaba de salir una publicación en un journal muy importante que es el New England Journal of Medical, que un grupo de China publicó un estudio muy grande con más de 1000 pacientes, que es un estudio doble ciego y randomizado, en el cual el resultado principal es que los pacientes que recibieron el Remdesivir tuvieron un tiempo de recuperación más o menos de 10 días, ¿no? Y los pacientes que no recibieron el Remdesivir tuvieron un tiempo de recuperación promedio de 15 días. Entonces quiere decir que el antiviral reduce el tiempo en que el paciente está hospitalizado. Sin embargo, no disminuye la mortalidad. Entonces, es como un paso muy importante, pero no 100%, porque al final la mortalidad no se vio mucha diferencia entre los pacientes que tomaron y los que no tomaron el antiviral. Entonces, todavía se puede decir hoy día que no hay un tratamiento 100% efectivo para el coronavirus. Son tratamientos que disminuyen el tiempo que está el paciente hospitalizado, lo ayudan un poco en la recuperación, pero no se puede decir que hay un tratamiento hoy día 100% efectivo que cure al paciente. Ok, señor Rojas, quería preguntarle ya para terminar, usted nos hablaba al principio de esta entrevista que afortunadamente no se ha sentido muchas secuelas, pero ¿qué es lo que siente usted de repente que ahora sí lo siente y antes de padecer de COVID no presentaba quizás usted algunas, dentro de su organismo, algún tipo de circunstancias que usted sienta ahorita que esto no lo tenía antes, para que nos explique un poquito? Bien, yo no sé, yo pienso que no he quedado con secuelas de lo que he leído. Personas que tienen insomnio, dificultades respiratorias y todas esas cosas. Lo que más me afectó a mí en lo personal como paciente, fue la pérdida de condiciones físicas, el caminar, pero eso no es producto del COVID, sino el producto de haber estado mucho tiempo en cama. Entonces, en eso es que he estado trabajando, en hacer actividad física y todo eso. No me siento, yo no me siento que el COVID, esa enfermedad ya ha dejado alguna secuela, todavía no la he detectado. Yo tengo que regresar a neumología, hacer mi examen y todo cuando pase esto, porque en la actualidad yo estoy muy bien físicamente, de salud y todo eso. Entonces, lo, lo que me dejó haber pasado eso es un poco más de confianza, haber sobrepasado esa enfermedad y de, de haber superado esa situación en mi vida. ¿Sabes? Como que uno puede superar muchas cosas. Entonces eso es lo que ha quedado un poco. Ya, es parte de eso, pero secuelas físicas, fisiológicas, no las siento, todavía no.
Qué bueno, señor Rojas, de verdad me alegro mucho. Aquí veo que el señor Gilberto nos habla de la trazabilidad. ¿Usted quería explicar algo de la trazabilidad antes de que cerremos la entrevista? Sí, Sujei, me parece importante porque nosotros recibimos muchas, a veces preguntas o comentarios de la población o incluso de otros profesionales de la salud en el tema de hasta cuándo las autoridades de salud van a seguir realizando la trazabilidad, ¿no? Entonces es importante, creo que aprovechar la oportunidad para aclarar que la trazabilidad, uno de sus objetivos es poder identificar y ubicar de manera continua las personas que han estado cercanamente o son un contacto estrecho de un caso positivo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vamos a dejar de tener que hacer trazabilidad y estar buscando casos y rastrearlos? Realmente todavía no hay una fecha para dejar de hacer la trazabilidad. Las únicas tres formas que yo veo de que los países y Panamá detenga el proceso de trazabilidad es que se presente uno de los siguientes tres escenarios. Uno, que ocurra una mutación en el virus y que el virus deje de ser, disminuya la transmisibilidad del virus y su patogenicidad, es decir, que haya menos muertos. Otra razón por la cual podamos dejar de hacer la trazabilidad es de que alcancemos la famosa inmunidad de rebaño, que es que la mayoría de la población ya esté infectada, un 60-70%, y que eso ya evite de que tengamos que buscar casos porque casi todo el mundo ya se ha enfermado. Pero esa opción es muy costosa porque eso acarrearía mayor cantidad de muertes si nosotros permitimos que la inmunidad de rebaño se alcance naturalmente, porque no vamos a buscar los casos y entonces los casos van a llegar a los hospitales ya graves y va a haber mayor cantidad de muertes. Entonces la única opción viable hasta el momento que vemos cercanamente es que se logre obtener una vacuna que sea segura y que tenga un porcentaje de cobertura bueno. Entonces, hasta que una de esas tres situaciones, y lo que vemos más probable es el tema de la vacuna, por el momento las autoridades van a tener que seguir haciendo estas estrategias de trazabilidad, de mitigación en las recomendaciones que todos sabemos, uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento, ¿no? Son las principales medidas que por el momento tenemos que tomar para poder evitar que se sature nuestros sistemas de salud y que por personas de alto riesgo, como los adultos mayores, entonces aumenten los casos de muerte en estos grupos de riesgo. Así es, Gilberto, y bueno, las autoridades del Ministerio de Salud, como bien lo mencionas, lo siguen reiterando que la estrategia de la trazabilidad ha sido muy efectiva para poder combatir el coronavirus en Panamá, sobre todo porque así se ha podido ubicar más contactos de las personas que son diagnosticadas realmente con la enfermedad y de esta manera ir cortando de raíz y poder irle aplicando los medicamentos necesarios también para que estas personas no evolucionen a un cuadro mucho más grave. Así es que yo súper agradecida con esta oportunidad de parte de ustedes, esta entrevista, profesor José Rojas, su testimonio muy valioso en cuanto a esta sobrevivencia, obviamente, de esta enfermedad. Y por supuesto a usted, Gilberto Skilsen, tecnólogo de Indicasat, por hablarnos un poco sobre toda esta metodología que se ha utilizado en medio de esta enfermedad y por supuesto por médicos e investigadores, tecnólogos también panameños y que están de cara día a día atendiendo también a todos estos pacientes frente a la COVID-19. Así que de parte de Panamérica, muchísimas gracias a ambos y bueno, será hasta la próxima.